Bienvenidos a un vídeo más de No es país para analfabetos. Hoy nos vamos a las Olimpiadas, pero unas Olimpiadas un tanto especiales. Hoy nos metemos de lleno en algo, bastante llamativo de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, que los atletas competían desnudos, tal cual. Vamos a ver por qué lo hacían y qué significaba, usando un montón de fuentes. Eso es. La idea es no quedarnos solo con la imagen, que choca, claro. Queremos entender las capas que hay detrás, lo cultural, lo religioso e incluso lo práctico. Y luego, ver cómo choca eso con nuestra mirada de hoy. Y hasta jugaremos a imaginar qué pasaría si se hiciera ahora, que hay análisis sobre eso. Va a ser un viaje interesante a otra forma de pensar. Desde luego. A ver, la pregunta del millón. ¿Por qué? Lo primero que se me ocurre es el calor que hace en Grecia en verano. ¿Era tan fácil como eso? ¿Para estar más frescos? Hombre, el clima seguro que tenía algo que ver, ¿eh? Competir con ese solazo en julio o agosto, sin ropa se llevaría mejor, sudarías menos. Lógico. Pero quedarse solo con eso sería simplificarlo mucho. Hay una parte mitológica muy fuerte. Pensaban que los dioses, sus dioses, habían sido los primeros atletas y que competían desnudos. Ah, claro. Entonces, imitarlos era como rendirles homenaje, intentar parecerse a ellos, a su perfección. Qué interesante. O sea, conectar con lo divino a través del cuerpo. Pero había más cosas, ¿no? Has mencionado algo de la igualdad. Fundamental. Sí. La desnudez actuaba como un nivelador. En Olimpia se juntaba gente de sitios distintos, con más o menos dinero. Sin ropa que dijera este es rico o este es de tal sitio, pues todos partían de la misma base física. Lo que contaba era la habilidad, la arete, esa excelencia que demostrabas con el esfuerzo, no la pinta que tuvieras. Vale. Quitar las diferencias sociales para centrarse en la competición pura. Pero, a ver, ¿no podría pasar al revés? Que justo al estar desnudos se vieran más las diferencias físicas o lo que ellos vieran como defectos, ¿no? Es una buena reflexión desde nuestra perspectiva actual, ¿sí? Pero para ellos parece que pesaba más la idea de la prueba honesta, sin trampa ni cartón. Sin ropa no había forma de esconder si estabas en forma o no, ni usar trucos con la vestimenta. Era como una muestra transparente de tu fuerza, tu aguante, tu disciplina. Valores súper importantes para ellos. El estar en forma era casi un deber cívico. Vale. Y esto nos lleva a la parte cultural más profunda. Porque no era solo quitarse la ropa por estar cómodo o por igualdad. Es que la palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa desnudo. El sitio donde entrenaban era literalmente el sitio donde se está desnudo. Eso ya dice mucho, ¿no? Exacto. Y aquí hay que entender un concepto clave para ellos. La kalokagatia. Es una palabra que junta a kalos, que es bello, pero en un sentido de armonía física, y agatos, que es bueno, virtuoso moralmente. Para un griego de esa época, un cuerpo bien hecho, atlético, cuidado, era el espejo de un espíritu noble, disciplinado, bueno. La desnudez en ese contexto no era para avergonzarse, era celebrar esa unión cuerpo-alma, la máxima expresión de la excelencia humana. ¡Jo, qué visión tan completa! Hoy separamos mucho más lo físico de lo moral o lo intelectual, ¿verdad? Y antes decías lo de la conexión divina, que también era clave. Importantísimo. No hay que olvidar que los Juegos Olímpicos eran primero y antes que nada una fiesta religiosa, en honor a Zeus. Así que competir desnudo era como un ritual, una ofrenda al Dios Supremo, un símbolo de pureza, de ir sin adornos, sin nada artificial, ante los dioses en un lugar sagrado. Ocultar el cuerpo quizás se hubiera visto como una falta de respeto o de sinceridad en esa ofrenda. Y esto lo vemos por todas partes en su arte. Las estatuas de atletas, de dioses, de héroes, casi siempre desnudos, representando esa perfección. Es flipante cómo se mezcla todo. Deporte, religión, filosofía. Y parece que esto de la desnudez tuvo un momento clave, un pionero. Orsipo de Mégara. Pausanias dice que a Orsipo, en plena carrera, se le cayó o se quitó él mismo el taparrabos que llevaban, el perizoma. Siguió corriendo y ganó. Y Pausanias añade algo curioso. Yo creo que se lo quitó aposta, porque sabía que un corredor ligero corre más fácil que uno que va apretado. Vaya, una anécdota que lo cambió todo. ¿Y quién era este Orsipo? Y Mégara, su ciudad, era un sitio especial. Pues Mégara era una ciudad importante en aquel momento. Estaba ahí entre Atenas y Corinto. Tenía mucho comercio, cultura.
dio otros atletas famosos. Y Orcipo no solo corría, también fue general del ejército. Que el primero fuera alguien así, respetado, de una ciudad con peso, pues seguramente ayudó a que la costumbre se extendiera. Pero, claro, con la historia antigua siempre hay debates. ¿Seguro que fue Orcipo el primero o hay otras ideas? Claro, hay controversia. Tucídides, un historiador anterior a Pausanias, dice que en realidad fueron los espartanos los primeros en eso de entrenar y competir desnudos. Basándose en eso, algunos dicen que fue Acanto de Esparta que compitió en la misma Olimpiada que Orcipo. La diferencia, quizá, está en la intención que le da Pausanias a Orcipo. A lo mejor a Acanto se le cayó el taparrabos sin querer, pero la historia que pegó fuerte fue la de Orcipo haciéndolo a propósito, o al menos la de su victoria desnudo como algo importante. Lo fascinante no es tanto saber quién fue el primerísimo, sino cómo esa versión, la de Pausanias, que habla de intención y de ventaja, fue la que se quedó y marcó la tradición. La fuerza que tiene una buena historia, ¿eh? Bueno, pero toda esta celebración del cuerpo masculino desnudo choca muchísimo con lo que sabemos de las mujeres en los juegos. O más bien, de que no estaban. El contraste es brutal. Sí, a las mujeres casadas les prohibían ir. Totalmente. Si las pillaban mirando, la pena podía ser hasta la muerte. Pero curiosamente a las chicas jóvenes, a las solteras, sí les dejaban mirar. No se sabe muy bien por qué. Quizá para que vieran a los campeones y buscaran marido, o era parte de algún rito. Lo que sí parece es que en ese ambiente tan ritual, la desnudez de los hombres no se veía como algo erótico, sino como parte del honor, del esfuerzo, de la devoción religiosa. ¿Y las mujeres atletas? ¿No había? ¿No competían de ninguna forma? Sí que había competiciones para mujeres, aunque se conocen menos. Los Juegos Ereos. También en Olimpia, en honor a Hera, la mujer de Zeus. Ahí competían chicas jóvenes, solteras, sobre todo en carreras. Pero, y aquí está la diferencia clave, no iban desnudas. Llevaban una túnica corta, el chitón, que les dejaba un hombro y un pecho al aire. Una ropa específica que marca una diferencia muy clara con los hombres desnudos. O sea que la desnudez femenina estaba súper restringida, incluso en el deporte o en rituales. Muchísimo más. En el arte, en los ritos, ver una mujer desnuda era más para representar diosas o en contextos muy concretos, como algunas fiestas de Dionisio. Este doble rasero muestra una sociedad con roles de género muy marcados y una visión del cuerpo femenino con otras normas de recato, incluso en una cultura que por otro lado exaltaba el cuerpo masculino desnudo en la competición. ¡Qué complejo todo! Bueno, pues ahora damos un salto en el tiempo gigantesco, más de 2500 años. Hay un artículo de BBC News Mundo que plantea algo provocador. ¿Qué pasaría si los Juegos Olímpicos de ahora volvieran a esa tradición? Si los atletas compitieran desnudos hoy. Sabemos que Coubertin y los que recuperaron los Juegos en 1896 ni se lo plantearon, claro, las costumbres habían cambiado totalmente. Es un ejercicio mental que abre, un montón de debates. Empecemos por lo práctico, el rendimiento. Hoy la ropa deportiva es tecnología punta. Las zapatillas te dan agarre, amortiguación, te devuelven energía, te sujetan, te dan seguridad. Los bañadores te hacen deslizarte mejor en el agua. Los trajes de ciclista o de atleta cortan el viento. Competir desnudo sería renunciar a todo eso, a décadas de desarrollo. Claro, sin hablar de la comodidad básica o la logística. Como dice un tal Sean Dayton en el artículo, ¿cómo sujetas ciertas partes del cuerpo? Correcto. Pero, ¿cuánto afectaría de verdad al rendimiento puro y duro? Olga Troinikov, una experta en tejidos que citan, dice que depende del deporte. Algunas prendas, como los cinturones de halterofilia, sí ayudan a concentrar la fuerza. Otras, como las mallas de compresión, ahí hay más debate sobre si realmente hacen tanto, pero lo de reducir la resistencia del aire o del agua, eso es innegable en ciclismo o natación. Ahí está el caso famoso de los bañadores LZR Racer en Pekín 2008, ¿no? Exacto. Esos super bañadores de poliuretano. Se batieron 25 récords del mundo. Una barbaridad. La FINA los prohibió. Los consideraron dopaje tecnológico. Aunque ahora las reglas son más estrictas, la diferencia entre ir desnudo y llevar un bañador de los permitidos seguiría existiendo. Y luego están las zapatillas. Pamela McCauley, una ingeniera, lo dice muy claro. Al menos que se queden con el calzado puesto. Mejoran el rendimiento y sobre todo la seguridad. Evitan golpes, dan estabilidad. Ir descalzo en casi cualquier deporte hoy aumentaría el riesgo de lesiones un montón. Entendido. A nivel técnico sería un paso atrás en marcas y en seguridad.
Pero donde la cosa se pondría, bueno, explosiva de verdad es en lo cultural y social. Sin duda alguna. Ruth Barkan, una autora que ha estudiado esto de la desnudez, cree que muchísimos atletas dirían que no participan. Y países enteros más conservadores donde la modestia es muy importante, probablemente boicotearían los Juegos o prohibirían a sus atletas ir. Sería impensable para muchas culturas. Y además está el tema de los atletas que son menores de edad y compiten en los Juegos. Eso sería un campo de minas legal y ético hoy en día. Sarah Bond, la historiadora de antes, marca una diferencia importante. Aunque en Grecia también competían jóvenes, el ambiente sagrado de los Juegos prohibía estrictamente la sexualización allí dentro. Hoy, esa separación sería imposible. Bond dice que la desnudez en unos Juegos modernos se volvería inherentemente sexualizada y muy pornográfica, con riesgo de conductas depredadoras. Muy fuerte. Cambia todo el significado, claro. Y la escala, el tipo de público, no tiene nada que ver. Nada. Pasamos de una élite, casi todos hombres de la zona en Olimpia, que compartían una cultura, a un público mundial, masivo, diverso, conectado todo el día por la tele y las redes sociales. Ruth Barkan lo resume bien. Los medios se volverían locos. Las reacciones serían extremas, polarizadas. Habría gente diciendo que es artístico o liberador, y otros que es repugnante u obsceno. El escrutinio sobre los cuerpos de los atletas sería brutal, constante. Y seguro que ese escrutinio no sería igual para todos, ¿verdad? Barkan y Bond están de acuerdo. Las atletas mujeres y también las atletas trans sufrirían indudablemente mucho más juicio, más sexualización, más críticas que los hombres cisgénero. Bond recuerda lo de Brandi Chastain, la futbolista, cuando ganó el Mundial en el 99. Se quitó la camiseta, se quedó en sujetador deportivo para celebrar, y la foto dio la vuelta al mundo. Se montó un debate enorme. Algo impensable si lo hace un futbolista hombre. Si eso pasó con un top deportivo, imagínate con la desnudez total. El impacto psicológico para los deportistas tiene que ser tremendo. Devastador, probablemente. Barkan habla de lo difícil que sería manejar 1 millón de voces comentando las partes más íntimas de tu cuerpo. Toda esa atención mediática, esos juicios constantes, buenos o malos, serían una carga emocional enorme. Afectaría el rendimiento, seguro. Quizá, irónicamente, los que ganaran en esos juegos desnudos hipotéticos no serían solo los mejores físicamente, sino los que tuvieran la cabeza para desconectar de todo ese ruido. Casi como adoptar una mentalidad a la antigua en medio del circo mediático moderno. Bueno, creo que le hemos dado unas cuantas vueltas. Queda bastante claro que lo que en la antigua Grecia era una práctica compleja, con mucho significado religioso, cultural, filosófico e incluso práctico, como símbolo de igualdad, pues hoy sería casi imposible. Aquel homenaje a los dioses, aquella celebración de la calocagatía, se convertiría en un fenómeno mediático, hipersensualizado, muy problemático y muy incómodo para casi todo el mundo. Así es. Y todo esto nos deja una pregunta interesante flotando, ¿no? Que conecta con las fuentes. Viendo lo mucho que dependemos hoy de la tecnología deportiva, de la ropa, las zapatillas, para el rendimiento y la seguridad, ¿hasta qué punto todo este equipamiento define nuestra idea de lo que es un logro deportivo? Nos hemos alejado tanto de ese ideal griego de la pura capacidad humana que ya no podemos pensar en competir sin todos esos añadidos. O mirándolo al revés, ¿qué dice de nosotros, de nuestra cultura, esta incomodidad que sentimos solo con pensar en la desnudez atlética? Nuestra relación con el cuerpo es tan distinta, parece, de la naturalidad en ese contexto concreto, claro, con la que lo vivían los antiguos griegos. Da que pensar. Y bueno, hasta aquí otro episodio más de No es país para analfabetos. Hasta pronto.